mismo, lo que iba a proponerles es que en la medida de lo posible, cuando les comience a hacer algunas preguntas o los invite a participar, se y lo hagan, porque la idea es justamente tratar de hacer una actividad un poquito más conversada. Yo voy a tener algunos momentos de exposición, pero en realidad para poder hacer este cierre y para que a ustedes les sirva y para que a nosotros también nos quede la actividad completa, la idea es que hoy podamos tener algunos intercambios y donde se pueda ver de qué manera ustedes fueron pensando el tema de la historia institucional y de las instituciones. Es decir, para aclararme todavía un poco más, cuando comience a hacerles preguntas o propuestas de intervención, no se trata de que los estoy evaluando ni que estoy tratando de saber cuánto saben o cuánto aprendieron en las clases anteriores, sino sencillamente qué es lo que tienen en mente sobre el tema que vamos a estar conversando. Bueno, entonces, perdón, sí. David, los animamos entonces a los alumnos, a los cursantes, a las alumnas, para que puedan generar en este espacio todas las dudas y que haya un intercambio un poco más rico y que sea un poco más pragmático. Gracias, Darío. Eso es, ¿eh? Entonces, insisto, no sientan que se trata de preguntas de evaluación de contenido, sino en algunos casos pueden ser incluso sencillamente de opinión y pueden vertirlas con total libertad. La idea es que podamos conversar sobre el tema general que nos ha convocado, porque en esta ocasión, en vez de hacer una apertura del curso con una especie de lineamiento teórico, lo que voy a hacer es al revés, es tratar de recoger las redes que han tirado mis colegas y ver en qué cosas estamos pensando hoy cuando pensamos en las instituciones, en la agencia, su historia. Yo había preparado algunas notas periodísticas. Vamos a ver si se las puedo mostrar y qué les parecen a ustedes. He dado algunas notas periodísticas y algunas cosas de las que, sobre todo, les pido que tomen una impresión general. No datos precisos, porque lo tienen, pero sí una impresión general. Voy a presentar, voy a permitir que se vea toda mi pantalla y en este momento les voy a empezar a mostrar algunas notas que separé para ustedes. Ustedes están viendo, sí, yo ya no los veo más a ustedes, pero estoy viendo una nota que sale en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde el título es "La justicia aparece como el poder con peor imagen". Los ciudadanos argentinos tienen una imagen muy negativa de la justicia, que aparece con el poder. Cuando dice con el poder es porque la justicia con mayúsculas es una sinécdoque, que decir, es una palabra que reemplaza a poder judicial. No se habla de la justicia como virtud, sino de la justicia como poder judicial. El poder que aparece con mayor descrédito, según surge de 2 sondeos de los que pudo acceder La Nación, consultoras Opina Argentina y Management Afit. Todo lo que voy a mostrar es viejo, es decir, no habla de la actualidad, por lo tanto no es para vertir opiniones sobre el presente, sino para ver cómo aparece tratado esto en las notas. Y acá, fíjense, en esta parte, dice que la primera de las encuestas midió imagen y el resultado fue que para un 78% de los encuestados la imagen de la justicia es algo o muy negativa. Después hay un 82.1% que tiene poco y nada de confianza en la justicia. La nota es vieja, como les digo, es del año 2017, pero bueno, no viene el caso. Primera nota que les quería mostrar.
la justicia, ¿sí? El poder judicial, que aparece como el poder con peor imagen. Segunda cosa que les quiero mostrar tiene que ver con unas cifras que ya están más cerca de lo que ustedes hacen. ¿Qué piensan los argentinos de sus policías, ¿no? Y acá también es viejo el asunto, desde el año 2017, y fíjense en esta parte de la nota que tiene un gráfico, se ve algo de lo que ustedes a lo mejor deben tener una apreciación, que la confianza en las instituciones, se mide también con encuestas, muchas veces estas opiniones son, bueno, los científicos les prestamos atención hasta por ahí nomás, pero se miden, dice, instituciones y funcionarios del sistema de justicia, confianza 38%, de lo que veníamos hablando antes. Fuerzas federales de seguridad, 69,6%. Policías provinciales, muy parecido a la justicia, 38,5%. Y después aparecen unas cifras que vamos a volver a mirar más adelante sobre el grado de confianza en instituciones, tema de seguridad y sistema de seguridad y justicia penal, donde hay mediciones por país, por provincia, etcétera, cosas en que la provincia de Santa Fe está mejor que el país, por ejemplo, la confianza en la gendarmería, la confianza en lo que sería también la fiscalía, es decir, la acción pública en el Poder Judicial, incluso mejor imagen sobre los jueces y tribunales que a nivel nacional. Vamos a otras instituciones y vamos a otra provincia, también una nota vieja de la provincia de Córdoba. ¿En qué confían los cordobeses?, dice esta nota. En la Iglesia y las Fuerzas Armadas, ¿no? 59% de los cordobeses creen en la institución religiosa, el 48% en militares y medios. Acá tenemos una nota que nos permite ver, o que nos quiere mostrar, esa es la idea, que las dos instituciones, como la Iglesia y las Fuerzas Armadas, despertarían entre los encuestados que pertenecen a la provincia de Córdoba un grado de confianza mayor a las otras. Entonces, todo esto, digamos, yo les muestro acá, tiene un propósito impresionista y que se reduce a esta pregunta. Cuando ustedes leen una nota como esa o escuchan una nota como esa por radio, o la leen en el diario, o sale por la televisión, o la escuchan en una radio, cuando se nombra la institución, el Poder Judicial, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Policía, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué se figuran? Esta es la pregunta con la que yo quiero que empecemos a conversar. ¿Qué se figura? A ver, yo, si no les molesta, yo converso con quienes, como veo los nombres, y me contestan lo primero que se viene a la cabeza, porque es importante refrescar estas impresiones. A ver, Gabriela. Yo veo aquí a Gabriela Garrido que me mira, sí, con cara de que puede opinar. A ver. ¿Qué pienso cuando escucho? Más fuerte, por favor. Ah, ¿ahí sí? Sí. ¿Qué pienso cuando escucho eso? ¿Qué te figurás sobre las instituciones cuando escuchás esto que yo nombro? La justicia, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Policía. ¿Qué te figurás? Que son instituciones de poder que existen desde los inicios de la constitución de sociedades. Eso es lo primero que pienso. Y cómo en base a eso siempre se determinan, según la situación cultural, la situación histórica de ese momento, determinadas opiniones o adoctrinamientos, bajada de línea, de acuerdo a la situación.
Pero es bastante abstracto para hacer algo que te figurás. Cuando yo digo ¿qué te figurás? Es que se te viene a la cabeza. O sea, si vos a mí me decís, claro, la idea es que yo no responda a ninguna, pero si vos me nombrás una de esas instituciones, yo tengo algunas imágenes, ¿no? De todo esto que vos me dijiste, que está súper bien, que podemos discutir sobre si todas están presentes desde el inicio, me falta un poco el dibujo, la figura. Sí, a ver, yo por ejemplo en el caso de justicia pienso en exactamente lo contrario. O sea, opino muy similar a la nota. Está bien, pero No ¿qué hay- te figurás? La opinión está muy bien y todos pueden tener o la misma o diferente, pero vos, ¿qué te figurás cuando dices la justicia? ¿En qué pensás? En el que toma la decisión, en el que está atrás, pienso en el empleado. A ver, eso me interesa. ¿Cómo es? Pienso en el empleado, que es el que toma la decisión. La decisión en la justicia no la toma el juez, entonces, la toma el empleado. El que baja, sí, el juez. El juez, ok, ahí va. Pensás en el juez. Pienso en el juez. Ahí está. Muy bien. ¿Alguien que tenga una imagen distinta cuando se nombra la justicia? Muy bien, muchas gracias, Gabriela, está muy bien. Esto es una figura. Gabriela piensa en el juez, en el tipo que baja el martillo, pero dijo una cosa interesantísima, dijo que el juez es un empleado. Después vamos a volver, porque eso está muy bien y está en el centro de algo de lo que tenemos que hablar, que es el tema de las instituciones públicas y la remuneración. Eso está muy bien. Perdón, Darío, perdón, discúlpame que sí. interrumpa. Fíjate si tenés gente en espera en la sala, por favor, de espera, que me están escribiendo por WhatsApp y no están pudiendo ingresar a la clase de hoy. ¿Y dónde lo veo yo esto? A ver, gente que no pudo ingresar, a ver. Debes tener ahí en la sala de espera gente que está esperando que lo autorices a poder ingresar a la plataforma. Si yo supiera dónde es eso, porque me da la impresión, a ver, me da la impresión de que no soy yo el que tiene ese poder. No, ¿quién abrió la sesión? Digo, ¿quién abrió la sesión? Sí. A ver, voy a ver si lo puedo contactar a Emilio, a ver si... Claro, porque si la abrió Emilio, sí, el que tiene que ser es él. Sí. Ok. Gracias. Gracias a vos, disculpa. Esto es. Bueno, sí, porque seguramente hay una sala de espera, como lo dice aquí, pero yo no tengo acceso a abrir esa puerta. Entonces, alguien que se figure otra cosa, que quiera compartir otra imagen sobre la misma institución, para tener una variedad. Yo creo que en la nota que yo mostré no aparecía un juez, aparecía un edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Vos pensaste en un juez como una persona y en la nota la figuración era un edificio. En la nota la figuración era un edificio. ¿Alguien se imagina un edificio cuando piensa justicia? Mónica, por ejemplo, ¿qué te imaginas? A ver, ¿quién quiere hablar? Esa es Pamela, que tiene mucho... Sí, tengo un ruido de fondo, no sé por qué. Ahí está, a ver. No, yo particularmente cuando decían lo de edificio, yo creo que uno ya asocia todo lo que tiene que ver con autoridad o con algo público. Después cuando hablaban del tema de justicia, yo creo que hoy en la actualidad, si bien estábamos hablando de algo desde siempre, se basa más en lo social, ¿sí? A nivel ciudadano. Ya el ciudadano es el que se pone a juzgar qué es lo que hace uno cada
con respecto a que si el juez está usando mal la ley, si la policía no hace tal cosa. No sé si me explico. Sí, te explicás en el sentido de que el ciudadano opina. De hecho, las encuestas son una recolección de la opinión de esos ciudadanos, efectivamente. Pero mi pregunta iba hacia qué te imaginas vos cuando alguien habla de la justicia como institución. Tu Perdón, compañera. Sí, Gonzalo. sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Tengo problemas con la conectividad, por eso la cámara. El concepto de justicia me parece que yo lo tomo como un todo. Cuando uno habla de justicia no solamente está hablando de la institución física, del lugar físico, sino también de lo que es los eslabones que componen la justicia. Es decir, tanto el Poder Judicial como en la figura del juez, como del Congreso, que es quien está facultado a sancionar las leyes, la policía pero que por ahí tiene que... ojo, porque el Congreso es el poder legislativo. Sí, 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 más allá digamos, de la división de poderes, creo que yo, cuando uno habla de justicia, cuando uno me habla de justicia, yo lo tomo como un todo, no como solamente Mm. personificado en la figura del juez o en el Palacio de Tribunales, ¿no es cierto? Por eso yo aclaré de entrada que era justicia como sinónimo de poder judicial. Entonces, si a vos te nombran, no más allá, sino más acá de la división de poderes, si a vos te muestran una nota sobre el poder judicial o escuchás en la radio, ¿cuál es tu figuración sobre lo institucional en el poder judicial? ¿Es personal, es física, es edilicia? No lo tomaría tanto ni como físico ni como delicio, sino como, digamos, la justicia como lo que está determinando el juez, lo que el juez decide, cómo lo interpreta y decide. No sé si me explico. Mm-hmm. Bueno, sí, es algo, es poco figurativo también, pero es una acción. Es decir, vos pensás que el Poder Judicial, digamos, se materializa en acciones, en las decisiones que se toman, Exactamente, sí, en la sí. Más allá administración. si lo tendría que personificar, lo tendría que personificar obviamente en el juez, que es quien, digamos, de manera figurativa baja el martillo. Uh-huh. Bien, bien. ¿Alguien tiene otra imagen? ¿Valen imágenes? Hola, si Sí, Germán, puedo agregar algo más. dale. Ahí, se me ve sí, por ahí me imagino también a un grupo a los empleados que componen a la institución de la justicia, por ejemplo, qué sé yo, el Centro de Justicia Penal, a los que limpian, a los que realizan la limpieza dentro de la institución, que conforman todo un grupo de personas que hacen que la gente vea la justicia de una forma. Pero bueno, me imagino a un montón de cosas, obviamente representado en la imagen de un juez que es el que decide y que va a mostrar su decisión capaz en algún medio público. Bien. Y si cambiamos de institución, digamos, si nos corremos del No, Poder Judicial y para la pensamos, policía, por ejemplo. yo te voy a decir cuando llegamos ahí, vamos a pasar primero por la iglesia. Vamos a pasar primero por la iglesia. ¿Qué se imaginan sobre la iglesia como institución? ¿Con qué lo figuran? Con el sacerdote. Todos, lo primero que se imaginan es la iglesia como institución, un sacerdote, no el papa. ¿Te imaginas un sacerdote cualquiera, digamos? Sí, sí, porque lo traigo a nivel local. Al Uh-huh. Papa, digamos, lo veo muy lejano, lo veo a la distancia. Uh-huh. Acá tampoco, nadie se figura edificios, digamos. Yo le estoy preguntando por impresiones pensamientos que uno tiene automáticamente. ¿Mm? Sí, no por elaboraciones teóricas.
Sí, Sí. yo diría que la iglesia evangeliza dentro de su dogma. Así Y lo eso veo yo. pero eso cómo impacta en lo que vos te figurás. Y yo me figuro que ellos tratan de, no de imponer, sino de buscar, claro, creyentes, de buscar protección, de buscar adhesión, Mi principalmente pregunta, adhesión. mi pregunta es bastante más sencilla. Ustedes me Bien. están dando respuestas muy complejas. Vos te despertás a las 7 de la mañana o a las 6:30, encendés la radio y escuchás una noticia sobre la iglesia en Argentina. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene? Cuando vos escuchás la iglesia en Argentina, tal cosa. Y yo pensaría en el Vaticano. Claro. Bueno. ¿Y vos, Guadalupe? Y sí, lo que dije yo pienso en que ellos imparten, en la evangelización que ellos realizan. La iglesia evangeliza, busca creyentes, busca... Pero vos arrancás muy arriba, digamos, a las 7 de la mañana arrancás conceptualizando, Sí. mientras calentás la pava del mate. Yo te pregunto por una figura, algo más sencillo, ¿qué se te viene a la cabeza? No una elaboración teórica. Algo sencillo. También como decía Germán. Y bueno, si a mí buscamos... se me viene a la cabeza la Basílica de Luján, por ejemplo. Claro, bueno, y bueno, la escucha permanente, la busca de, uno está poniendo la pava y bueno, un aliento, ¿qué va a buscar? ¿Por qué escucha eso? Escucha porque quiere estar en paz, quiere... No, el noticiero. Yo digo, pones el noticiero, a lo mejor no soy claro, pero vos pones el noticiero y alguien dice, se han publicado una encuesta sobre el índice de confiabilidad en la iglesia argentina. Mi pregunta es esa, vos, ¿qué te figurás? Alguien dijo el Vaticano, otro dijo un sacerdote. Sí. Entonces, pasás por una persona, pasás por un edificio, ¿qué se te viene a la mente? Sí, se me viene eso, se me viene la iglesia, sí. Bien. La fe. Y la fe. Si no, no lo escucharía. Ahí está. O sea, no escucharía esa noticia, es el interés, la fe, lo que ofrecen. Bien. Estamos. A ver, otra cosa. ¿En qué pensamos? Listo, ya lo corté. A ver. No, bueno, cuando quieras te volvés a poner, no hay problema. ¿En qué pensamos al revés cuando lo que escuchamos es que se habla de la institución policial? ¿En qué figura pensamos? ¿Con qué simbolizamos la institución policial? Y yo creo que en mi caso, con el jefe de policía de provincia, con el gobernador, depende de lo que se diga o de lo que se esté hablando. Ajá. Pero cuando ustedes, antes de ponerse a estudiar, cuando ustedes se imaginaban un policía, ¿qué veían? ¿O la policía qué veían? ¿Qué veían? Yo no veía el policía del barrio. ¿Qué pensás en un uniforme, por ejemplo? En los militares, claro. La sociedad piensa que, para mí, piensa que en la institución policial como lo primero que uno puede llegar a visualizar es los militares, porque cree, a ver, Pero ¿y vos, Julio? Los militares es una cosa y la policía es otra. Completamente de acuerdo. Las Fuerzas Armadas son una cosa y la Fuerza de Seguridad es otra, y mucha gente se confunde, estamos de acuerdo. ¿A vos te pasaba eso? ¿Vos te confundías antes de empezar a estudiar? ¿Te confundía eso o no? Sí, totalmente. Yo soy policía. Uno cuando de chiquito te decían, mirá que los milicos esto, los milicos lo otro, si te portás mal, ya de familia, ya tus viejos te decían, si salís por la calle, portate bien, hace esto, hace lo otro, no haga cagada, qué sé yo. Ajá. Mirá que los milicos o los militares
mis viejos, por ejemplo, asociaban la policía con los milicos, y los milicos se Con les el llamaba a los castigo. militares. Claro, no a la policía. Entonces, como que ya uno de chico ya lo asocia indirectamente a la palabra fuerza de seguridad o institución policial con los milicos, los militares. Me parece a Pero mí, no sé. está bien, pero ahí estás otra vez relacionando dos cosas abstractas. Pero si vos dijeras, vos te explicaste bien, en un momento dijiste lo que te va a pasar, es decir, una asociación de una fuerza de seguridad con un castigo. Ahora, vos fíjate qué interesante, las encuestas que yo estuve mirando antes de preparar la clase dicen que al revés, en la provincia de Santa Fe, el 80% de los encuestados alguna vez llamó a la policía para que le solucione un problema o para que lo asista. Sí, eso sí. Eso verdad. es justamente el otro lado de la... Es el otro lado la de otra cara. la... La otra cara. Es la otra cara, es decir, es gente que no solo no tiene miedo, sino que es gente que llama para pedir asistencia. Sí, sí, totalmente. Y de ese 81%, el 63% dice que lo volvería a llamar porque quedó conforme. Entonces, digo, fíjense cómo las encuestas nos sirven para mirar estereotipos también, ¿no? Ahora, sigo pensando en los grados de simbolización. ¿Alguien asocia, por ejemplo, la imagen de la institución policial con el escudo? ¿Con el gallo? ¿No tienen imágenes asociadas a la institución? Como logos, colores. Ahí Gabriela dice que sí. Hay colores. El color azul. El color, azul. ahí está, bueno. Entonces, eso es una simbolización muy clara, muy importante. Si yo te digo iglesia, uno piensa en colores blanco y amarillo. Te digo militares, uno piensa en colores verdes. Si uno dice policía, en general, en la provincia de Santa Fe por lo menos, piensa en color azul. Este tipo de cosas, digo, nos sirven para empezar a conversar sobre algo que teóricamente tiene un valor muy importante porque ustedes forman parte o estudian para formar parte de una institución y las instituciones tienen permanentemente que ser abordadas en todas estas dimensiones que ustedes mencionaron. Es decir, tienen dimensiones edilicias, tienen dimensiones organizacionales, tienen dimensiones presupuestarias, como dijo Gabriela, hay empleados, y tienen dimensiones humanas. El que lo explicó más claramente fue Gonzalo, cuando hablando del Poder Judicial pensaba en el todo, ¿no? Decía él, en el todo, es decir, desde el juez hasta aquellas personas que trabajaban, por ejemplo, en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Yo les pregunto todo esto porque me parece que después de haber hecho el curso que ustedes hicieron, nosotros ahora tenemos que empezar a pensar sobre el cierre en unas claves que sí son abstractas, pero que ustedes tienen que hacerlas jugar con la vida cotidiana. Es decir, ustedes tienen que hacerlas jugar con lo que ustedes piensan de las instituciones cotidianamente, con lo que ustedes tienen como experiencia de las instituciones y con lo que ustedes aspiran a que puedan ser las instituciones. Entonces yo les voy a volver a mostrar ahora sí, voy a hablar un ratito y después vamos a volver a dialogar. Yo les voy a hablar ahora a ver si encuentro de vuelta la presentación. Presentar. Tengo que poner esto. Fíjense, cuando yo empecé el otro... ¿Están viendo un edificio ahí?
¿Alguien si me puede contestar? Porque yo no los veo más a ustedes. Sí, Sí, sí. 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 Bueno, fíjense, cuando yo empecé el curso que dictamos en abril pasado, en abril o mayo, no me acuerdo, creo el curso empezaba con una imagen que era un edificio, es decir, mi grado de figuración tenía que ver con esto, un edificio con mucha gente. Este edificio además es muy particular porque este edificio es el antiguo Cabildo de Santa Fe, es el edificio que estaba donde hoy está la Casa de Gobierno, la denominada Casa Gris, y es un edificio emblemático porque, bueno, primero porque los historiadores tenemos algo que nos atrae con aquello que ya no existe. Este edificio ya no existe, fue demolido en 1908. Segundo, es interesante porque este cabildo es la institución de más larga duración. Alguien habló al principio de la larga duración, de la mayor cantidad de tiempo de vida de las instituciones. Bueno, en el caso de Santa Fe, el cabildo fue la institución de más larga duración, incluso todavía hoy le sigue ganando a todas. El Cabildo de Santa Fe se fundó, se creó en 1573 y funcionó hasta finales de 1832. Es decir, es una institución que funcionó durante 260 años. No hay ninguna institución en Santa Fe que le gane, que tenga esa antigüedad, aunque ya sea una experiencia terminada, y además es una institución que en la vida cotidiana de los santafesinos tenía una presencia muy fuerte, porque más allá de que no eran muchos los que entraban a tomar decisiones al cabildo, sí eran muchos los que pasaban y se hacían oír y querían ser escuchados. No al estilo del Cabildo de 1810, pero sí al estilo de ustedes imagínense la manera en que hoy va la gente a los centros de accesibilidad de la justicia o que va a consultar a diferentes instituciones, defensorías, etc. En el Cabildo santafesino había defensor de pobres, había defensor de menores, había un defensor para las viudas. Quiero decir, era una institución probablemente de las más simpáticas del pasado. Entonces, acá, en este fotograma, en esta fotito que yo les presentaba, había una simbolización y era un poco a lo que yo quería apuntar con ustedes cuando les preguntaba sobre qué cosas se imaginaban, ¿no es cierto? Alguien dijo en su intervención que se imaginaba las instituciones relacionadas a quienes toman las decisiones. Y lo fuerte de la palabra institución en realidad es la cuestión de estar establecidos, de quedar, de permanecer, de establecer, de fundar. Lo fuerte de la institución no tiene que ver con la toma de decisiones. Atención, no estoy diciendo que no sea importante. Digo que en las instituciones, en un primer momento, no pesa tanto el tema de la toma de decisiones como la cuestión de instalarse y permanecer. Ustedes me dirán, para eso hay que tomar decisiones. Efectivamente, pero lo que hace a la institución es su instalación, su organización y su permanencia. Vamos a ver de a poco cómo esto se va obviamente llenando de contenido cuando, lo que ustedes decían, cuando en la iglesia el sacerdote, en la justicia el juez, en la policía la conducción política de la policía o el jefe de la policía toman decisiones, ¿no? Eso es lo que va un poco a imprimir la dirección que toma la institución. Ahora, fíjense
¿qué es lo que dice actualmente el diccionario de la RAE, la última versión, que es la del 2001, sobre institución? Dice, establecimiento o fundación de algo, cosa establecida o cosa fundada, pero aparecen dos acepciones nuevas, tres en realidad, que yo las pinté en rojo, tres acepciones nuevas que antiguamente no estaban. Aparece organismo que desempeña una función de interés público, cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad, y órganos constitucionales del poder soberano de la nación. Es decir, que en el diccionario de la lengua española, que es el que recoge los usos históricos que los hablantes de esta lengua le venimos dando, ahora sí, a diferencia de los siglos XVIII y XIX, aparece esta cuestión de que la institución, primero, desempeña una función en el nivel social, desempeña una función dentro de un organismo mayor, que es cada una de esas organizaciones fundamentales de un Estado y que son sinónimos, instituciones sinónimos de los órganos constitucionales del poder soberano de la nación. Entonces, claro, el diccionario lo que muestra es que a la medida que ha ido pasando el tiempo, a estos significados que eran sobre todo, digamos, eran significados filológicos, que eran significados que tienen que ver con el origen de las palabras, ya esto está mucho más vinculado con la historia del uso de la palabra. Es decir, no importa tanto la historia de la palabra, de dónde provenga el latín, etcétera, etcétera, sino los usos. Es decir, que hoy actualmente todos tenemos una idea, una impresión de que las instituciones desempeñan un rol importante en nuestra organización social y política. Entonces, ¿cuándo se operó el cambio? Esto es algo importante. ¿Cuándo se operó el cambio? Nosotros tenemos acceso a todos los diccionarios que se fueron editando de la lengua española y el cambio entre esta visión más etimológica, más histórica de institución, a una visión más política, más de uso social, se produce alrededor de 1925. Una fecha que no nos dice nada a nivel de acontecimiento, es decir, no pasó nada ese año, salvo que se ha editado este diccionario y algunas otras cosas que pueden ser casuales, pero que sí está a la salida, digamos, de un momento muy caótico de las historias políticas en todo el mundo, es decir, es la salida de la primera posguerra, y acá tenemos ya una cantidad de países que han salido de la monarquía, que se han dado organizaciones constitucionales, que se están organizando constitucionalmente en todo el mundo. Y en el mundo hispano particularmente, ¿no? Hemos, en 1910 y en 1916 se celebraron sendos centenarios, es decir, la organización constitucional llevaba unos 60, 70 años, vale decir que el significado cambia muy lentamente, pero se registra en un momento que, bueno, tiene que ver con un momento de mucha reflexión sobre la organización política de las sociedades en todo el mundo, no solo en los países de habla hispana. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es en ese sentido profundo de institución. ¿Quiénes instituyen y quiénes instituimos? Yo aquí les escribía que las actividades humanas implican fundamentalmente disputas por bienes y recursos materiales y simbólicos. ¿Ustedes agregarían algo más?
Es decir, ¿se disputa algo más en la sociedad, además de bienes? Voy a dejar de presentar un momento para verles un poco las caras y seguir el diálogo. ¿Se disputa algo más, aparte de bienes simbólicos y materiales? Pueden, como les dije, opinar libremente, no es evaluación. A ver. Ricardo, que te tengo de frente. ¿Qué otra cosa se disputa en la sociedad? Creo que lo básico es eso, profe. Y alguna... Otras cuestiones puede ser a lo mejor alguna rivalidad, alguna cosa, alguna diferencia social entre las personas, pero después lo más básico es eso. ¿Y algún ejemplo de, por ejemplo, de disputas simbólicas? Simbólica. ¿Ustedes escucharon hablar de la expresión la batalla cultural, por ejemplo? No. No, porque la rivalidad, que si yo la podemos reducir a cosas que incluso tienen que ver con ámbitos que son importantes para la sociedad, como el deporte o la política, sí. Pero la rivalidad en una disputa simbólica es otra cosa, digo, ¿no? No es un River Boca. La rivalidad en una disputa simbólica podría ser, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la concepción sobre la soberanía, ahora que estamos cerca del 20 de noviembre. Por ejemplo, eso es una disputa simbólica, es decir, a quienes les parece que la soberanía es un valor y a quienes les parece que la soberanía nacional es un disvalor. Porque los recursos materiales es más claro, ¿no? Es decir, es la puja por la distribución del ingreso. Es decir, si los trabajadores tienen que estar permanentemente ganando lo menos que se pueda, o si tienen que participar de la riqueza que producen lo más que se pueda. Si el que produce tiene que recibir un premio por lo que produce, o si más premio tiene que recibir el que especula. Esas son disputas materiales. Ahora, las disputas simbólicas, ¿qué se imaginan? ¿Por qué harían falta instituciones para dirimir disputas simbólicas? Les voy a hacer una pregunta que los tiene que poner a pensar porque es muy para ustedes. ¿El orden público es una cuestión material o simbólica? Yo estoy escuchando acá una manifestación, hay un despelote a 2 cuadras de mi casa, fenomenal. ¿El orden público es una disputa material o simbólica? Hay un lema ahí en la escuela de policía, ¿no? Yo recuerdo haberlo visto cuando fui hace muchos años. Guardianes del orden. Es decir, el orden público lo guarda la policía, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo perciben ustedes? Porque, insisto, esto no es una pregunta de examen. Lo pregunto abiertamente. ¿Lo perciben? Preservar el orden y la paz social. Sí. ¿Y lo perciben como una cuestión material o simbólica? Y sería material. A ver, dale. Porque muchas veces a lo mejor tenemos que intervenir en conflictos y demás acciones de las personas. Pero ¿y cuál sería el carácter material de eso?
Y sería, bueno, cuando uno tiene que intervenir, cuando tiene que mediar por ejemplo, en una manifestación, es material, creo yo. Físico, ¿no? Hay que intervenir físicamente. Pero eso también tiene una dimensión simbólica. Por ejemplo, claro. ¿De quién es la calle? Dicen algunos, ¿no? Viste que se lo plantean, en un momento los vacunas, los antivacunas, en otro momento, bueno, el peronismo, el antiperonismo. ¿De quién es la calle, no? De los que la cortan o de los que disuaden el corte, ¿no? Ahí me gusta cómo lo encaraste, porque ahí hay dos aspectos, efectivamente. Ahí hay un aspecto material y hay un aspecto simbólico. La disputa por el orden público efectivamente es material, es física y es simbólica. Es simbólico. Sí. Pero está mediada institucionalmente. El orden es público. No es el orden como a mí me gusta. Es decir, no es el orden que quiere el que está golpeando y haciendo ruido, y no es el orden que quiere el que va a echarlos. Es un orden mediado por las instituciones. Es decir, un orden en donde no vale cualquier cosa. No vale ni cortar la calle todo el día, y tampoco vale sacarlos a los tiros. Es decir, porque esto no se puede hacer. ¿Verdad? Ahí está la cuestión de la institución, y ahí vuelvo al cuadrito. Vamos a presentar de vuelta. Ahí vuelvo al cuadrito, porque si las actividades humanas implican fundamentalmente disputas por bienes materiales y simbólicos, la superación de ese todo contra todos no se puede hacer de cualquier manera. Se hace a través de acuerdos, de pactos, y hoy nombramos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, nombramos incluso muy por afuerita, pero nombramos al Ejecutivo, porque alguien nombró al gobernador, por eso lo digo. Nombramos a las fuerzas de seguridad, nombramos también a las Fuerzas Armadas. Entonces, todas esas instituciones tienen que funcionar alrededor de acuerdos o pactos. Algunos son tácitos, es decir, no están escritos, pero otros, muchos más, son explícitos y tienen fuerza de ley. Es decir, se trata de ordenanzas, reglamentos, constituciones, leyes, códigos, que buscan hacer que, básicamente buscan regular que no nos matemos entre todos. Así, muy, muy de fondo. Lo que se busca es regular los usos de las fuerzas, del que tiene el monopolio del uso del público de la fuerza, que es el Estado, y de las fuerzas no reguladas, que son las fuerzas sociales, y busca una imparcialidad a la hora de distribuir derechos y obligaciones. Todo esto hacen las instituciones. Y ustedes vinieron estudiando durante todo este curso una cosa muy importante, que fue cómo se fue constituyendo lentamente en el tiempo la organización policial como una organización impersonal. Es decir, la policía, por eso yo empecé con el tema de las figuraciones, la policía en general no nos remite a una sola persona. Si yo hablo de Poder Ejecutivo, en general sí, porque el Poder Ejecutivo en Argentina, bueno, aunque se componga por algo más que el presidente, el Poder Ejecutivo lo tendemos a pensar como unipersonal porque es una constitución presidencialista. Pero cuando pensamos en instituciones, cuando pensamos la policía como sinónimo de la institución policial, pensamos en instancias impersonales, donde se toman decisiones que influyen en la vida de todos. Por eso, ustedes, por ejemplo, habrán visto que durante las clases se pasó de
de ver cómo las primeras acciones que tenían que ver con el ejercicio del poder de policía estaban en manos de unas pocas personas, al comienzo los alcaldes de la hermandad, después los alcaldes de barrio, etcétera, etcétera, que era el poder de policía, y cuando nace la policía como institución, lo que empieza a ver son organismos que están por encima de las personas. Son organismos que van incorporando una complejidad a su funcionamiento, distribuyendo cargas, obligaciones, dando derechos, pero también limitando los modos de acción, que intervienen de esta manera en la organización social de una manera muy clara y muy diferente de lo que era en el siglo XVIII, lo que fue en el siglo XIX, a lo que es el siglo XX, que es cuando nace la idea de profesionalizar la actividad, ¿no? También lo habrán visto en las últimas clases con la creación de las escuelas, la formación, los institutos, etcétera, etcétera, que llega hasta el presente y que es parte de la historia que ustedes están viviendo. ¿Hasta acá estamos? Vamos, voy a dejar de presentar un momento para volver a... Hasta acá estamos, yo tengo más o menos la primera parte de la clase, la puedo cerrar en este punto. Ahora voy a empezar con otra cosa más teórica, pero si podemos, si queremos decir algo, si les quedó algo haciendo ruido en el oído o si asociaron con lo que escucharon en las últimas clases, si quieren compartirlo ahora, es un buen momento. Los escucho. Mientras tanto, las instituciones me piden cosas por WhatsApp. ¿Alguna conexión con alguna de las últimas clases? ¿Pudieron rescatar algo de esto que tiene que ver? Yo veo que hay gente además que ha hecho el primer curso y este también, es decir, que estamos conversando por segunda vez sobre estos temas. Tengo buena memoria, ustedes también. ¿Estamos bien con esto? ¿Quieren que siga? ¿No hay dudas? Bueno, no veo a nadie levantando la manito, así que prosigo. Vamos a ver entonces en qué consiste esto de qué son las instituciones y para qué sirven. Vamos a seguir con esto, que es la idea con la que vamos a terminar el curso. Yo no sé si los que estuvieron ya en la primera recuerdan, pero yo tengo una particular afección por este libro de Mary Douglas, que se llama ¿Cómo piensan las instituciones? Es un título que es una enorme provocación, y al mismo tiempo es una invitación para pensar sin ningún tipo de prejuicios. Todo parece indicar, por el título, que la posición de esta antropóloga, de Mary Douglas, sería que efectivamente las instituciones pueden pensar, ¿no? Fíjense, aparte, estuvimos hablando de la simbolización y miren la tapa de este libro, ¿no? La tapa de este libro es fantástica, el ilustrador estuvo muy bien porque, por una parte, figuró la institución con un edificio. Esto de figurar la institución con el edificio tiene mucho que ver con la cuestión de instalar, de construir y de permanecer. Un edificio acá también de 3 plantas y con mucho material, con mucho concreto. Hay algunas personas, pero hay una máquina que le está como instalando una cabeza al edificio, ¿no? El ilustrador comprendió muy bien cuál es la paradoja, cuál es el grado de ironía que contiene el título de Mary Douglas. Y lo que hace en este libro la antropóloga británica es recuperar una pregunta que se plantearon muchos científicos del siglo XIX que se ocuparon de grandes problemas, y esta pregunta es si efectivamente existe
ámbitos del conocimiento que no sean personales, es decir, ámbitos del conocimiento que sean exteriores a las personas. El libro al contrario de lo que parece, no es un libro difícil e incomprensible, es un libro muy sencillo, muy breve y que orienta mucho sobre la cuestión que dice el título, sobre cómo supuestamente podrían pensar las instituciones, pero en realidad lo que termina diciendo la autora es cómo nosotros podemos pensar a las instituciones. Y en primer lugar, la autora nos dice que hablar sobre instituciones es hablar sobre cooperación y solidaridad. Fíjense que son dos palabras que en todo el relevamiento que hicimos, que no fue muy largo, fue nutrido, son dos palabras que no aparecieron. Sí aparecen en alguna descripción, en la descripción que hace Gonzalo. Gonzalo, cuando cuenta cómo funciona o todos los que intervienen en el funcionamiento del Poder Judicial, deja esa idea de que todos cooperan. Yo no sé si son solidarios, pero sí de que todos cooperan. Y estas dos ideas de las que habla Mary Douglas son centrales para estudiar y para saber por qué tienen que existir las instituciones. Ahora, para poder pensar las instituciones, hay que asumir que entre los hombres y las mujeres existe algo que estaba muy bien retratado en una de las... Yo dije Gonzalo y era Germán el que dijo de los que limpian, perdón, me disculpo. Estaba muy bien retratado en una de las intervenciones cuando decía que su padre cuando era chiquito le hablaba de los milicos o de la policía, y que es que entre los hombres y las mujeres existe cooperación, existe solidaridad, pero también existe miedo, también existe rechazo y también existe desconfianza. Y esto es muy importante porque es muy ingenuo pensar que alguna vez vamos a vivir en una sociedad en la que todos nos caen bien. Esa sociedad no existe. Esa sociedad no existe. Entonces, las sociedades en las que vivimos y en las que vamos a tener que vivir son sociedades donde tenemos que lidiar con aquello que no nos gusta, con aquello que nos provoca, como dice Mary Douglas, rechazo, y con aquello que nos provoca desconfianza. Entonces, esta cuestión para pensar las instituciones se vuelve muy importante porque nos permite asumir que las instituciones, como creaciones humanas, no son solamente producto de cosas buenas, como el amor, la cooperación y la solidaridad, sino también de cosas que no son tan buenas, como el miedo, el rechazo, la desconfianza o el odio. ¿Por qué? Porque son para gestionar todas estas cosas. Mary Douglas va bastante más allá de todas estas cuestiones y se pregunta si las instituciones pueden hacer cosas. Y no cosas impersonales, sino cosas muy personales como conocer o pensar. Esta antropóloga nos deja algunas enseñanzas que son muy útiles porque propone que las instituciones efectivamente sirven y sirven para hacer algo que justamente los hombres no pueden ni deben hacer solos. Cuando digo los hombres me refiero a los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres no pueden ni deben hacer solos. Por ejemplo, hay cosas que individualmente un hombre no debe asumir, que tiene que hacer institucionalmente, que es resolver una situación de crisis. Para resolver situaciones extremas, la manera legítima de hacerlo en nombre de toda la sociedad es
hacerlo institucionalmente, es decir, hacerlo a través de las instituciones. En las instituciones, entonces, sí se resuelve, en nombre de toda la sociedad, a quién se debe castigar, cómo, por qué, durante cuánto tiempo, para quiénes son los recursos, por qué, durante cuánto tiempo, cuánto, para resolver problemas que no son de uno solo o que no son de dos, sino que son problemas sociales. Por eso la historia social, le disputa a la sociología de las organizaciones la historia de las instituciones, porque la institución es una construcción de toda la sociedad. Y la historia se ocupa de eso, de toda la sociedad. ¿Estamos hasta acá? Esto es un poquito más difícil que la conversación. Dentro de poco me van a pedir que deje de pasar figuritas y que me ponga a conversar de vuelta. Pero bueno, esto lo que espero es que los haga pensar sobre lo que escucharon y sobre la propia práctica institucional. Vamos a algunas concepciones de la institución a ver con qué se identifican ustedes. Vayan pensándolas mientras se las muestro, ¿sí? Vamos a ver otra vez la presentación. Acá. ¿Cómo deberían ser las instituciones? A ver con qué se identifican ustedes, ¿no? Acá hay algunas respuestas según posiciones que son ideológicas y políticas. Hay una posición liberal, a ultranza, que prioriza los derechos y las libertades individuales por encima de cualquier cuestión colectiva, ¿no? Incluso encima por los códigos. Esta posición liberal a ultranza sugiere que hay que respetar los contratos individuales entre partes a expensas del contrato social, ¿no? Han oído hablar de contratos sociales. El contrato social es ese contrato no escrito hasta que hay constitución, ¿no? Según el cual hemos delegado, los individuos hemos delegado en una institución impersonal, el monopolio de la fuerza pública o del uso público de la fuerza, y esperamos de esas instituciones impersonales que vendrían a constituir el Estado, que nos protejan de enemigos exteriores y que guarden el orden interior, a cambio de lo cual nos comprometemos a respetar ese pacto. Bueno, la posición liberal dice que los acuerdos entre partes, los contratos individuales, las libertades individuales están por encima también de todo esto. De hecho, hay algunos países en que se puede firmar cualquier contrato de cualquier tipo porque no hay un código, en los países del common law, no hay un código que esté por encima de ellos. Después está la respuesta a esta pregunta, que es constitucional y republicana, que subordina todo al deber ser de las instituciones, de las letras de las instituciones, como si fueran modelos perfectos, o como si las mismas funcionaran como sus reglamentos dicen que deben funcionar. Después hay una respuesta comunalista o colectivista, para la cual los fines están por encima de los medios, ¿no? Esto habrán oído hablar, el fin justifica los medios, y admite imperfecciones en el funcionamiento institucional, ¿no? Esto es muy, muy famoso, hay algunas frases que lo resumen muy bien. Y la última mirada, que es la constructivista o basista, supone un diálogo constante entre las instituciones y la sociedad, que implican además reacondicionamientos de las instituciones en función de las necesidades y las transformaciones de la sociedad. No sé si han tomado notas, si lo tienen. Acá me gustaría escucharlos un poco. ¿Ustedes cómo creen que se ha ido construyendo la institucionalidad en la historia que ustedes escucharon? ¿Les parece que se fue armando según el paradigma liberal, que se fue
organizando según una idea constitucional y republicana, comunalista, constructivista. ¿Cómo lo escuchan? Ustedes han escuchado ya 6 clases de construcción de la institucional en la provincia, particularmente con énfasis en las fuerzas de seguridad, y la pregunta mía es si reconocen ese recorrido en alguno de estos esquemas. O en ninguno. Alguno me puede decir, no, yo no reconozco en ninguno. Esto es una cosa sui generis. ¿Vanessa? No la tenemos. Bueno, a ver, María Laura. Algunos están, pero no están. Carla, ahí está, María Laura está. Hola. Sí, te escucho. La verdad que hay un sonido detrás, no sé si escucho. Sí. Constitucionalista. Está fuerte, sí. Bueno. La sociedad con las instituciones. La Constitución. La constitucional, dice María Laura. ¿Es así? Muy bien. Carla. Sí, ¿qué tal? Hola, Darío. Yo pienso que fue más evolutivo a partir de las reformas y los decretos que se fueron dando, ¿puede ser? Sí. Cada vez se fue ampliando, cada vez fue más grande, se fueron anexando en lo que es sobre todo, digamos, nuestra institución. Y sí, mucho el tema de los decretos, siempre a través de reglamentos, y internos y no internos también, ¿no es cierto? ¿Y vos pensás, por ejemplo, que hubo una adaptación en función de reclamos de la sociedad o no? Por lo que estudiaste, ¿eh? Sí, pienso que sí, porque como que se fue adaptando muchas veces, sobre todo con el tema de los vecinos. Casi siempre los vecinos, como vimos, los vecinos eran los que estaban en situaciones, digamos, de poder dentro de nuestro gobierno, los grandes vecinos santafesinos, y como que eso también ayudó a esta evolución en la institución policial. Siempre me parece como que la institución policial fue muy acompañada a la política. Entonces, claro, a base de esto se fue dando digamos, los reglamentos, o sea, lo que yo quería explicarte era cómo se fue evolucionando desde la creación de 5 centros o una jefatura, y después se fue anexando distintas unidades regionales. A esas unidades regionales se fueron anexando otras direcciones, y así como que fue evolucionando la institución. Y sí, obviamente a la par de la sociedad, a medida que había más población o que se iba llegando a otros lugares, creo que fue evolucionando. Fue como una evolución para mí. Bueno, entonces estarías más de acuerdo con una mezcla, digamos. Sí, no lo puedo conceptualizar en uno de todos los que vos pusiste. No hay problema, porque también puede ser un modelo mixto, está bien, entre la constitucional republicana y un poco la constructivista, digamos, ¿no? Sí. Sería eso. Está bien. Y en un momento dijiste algo sobre que fue modificado políticamente, pero yo pregunto,
¿De qué otra manera podría haber sido? Yo creo, ¿cómo? ¿De qué otra manera? Claro, porque las fuerzas de seguridad forman tienen una conducción política, es decir, las fuerzas de seguridad no son instituciones que están al margen de la organización política del Estado, son parte. Sí, pero como que ahora es mi opinión. Me parece que hace muchísimo tiempo atrás la institución como que era más policial y ahora como que se ve un poco más política. O sea, Es súper interesante eso. Ajá. Es como que antes había una centralidad, digamos, más en lo que era el jefe de policía, y ahora como que hay instituciones políticas. Está bien, se creó el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, y como que hay una política que está más política, ahí digamos. está, se entiende. Vos lo que ves, lo dijiste muy clarito, vos lo que ves es que antes, entre el gobernador y el jefe de policía había menos distancia. Sí, totalmente. Y ahora hay más distancia y hay más capas en el medio, ¿no? Como sí, que el hojaldre tiene más capas y la distancia entre el jefe político de la provincia y el jefe de la policía está más mediada. Sí, bueno. Y es algo una evolución muy grande, porque si vos vas de acá a 5 años nomás atrás, Ajá. se han creado un montón de subsecretarías, un montón de... es como que cada vez es más estrecho el camino. Sí, más escalonado, ¿no? Más escalonado, Ajá. sí. Muy interesante. ¿Y eso te parece que lo pudiste ver en el curso? ¿Esa evolución la viste en el curso? Falta que lleguemos hasta el presente. Nosotros no llegamos hasta el presente porque nos detenemos hace unos 50 años. Pero ustedes vieron un poco esa evolución, es decir, cómo se fue complejizando la trama institucional que había empezado bueno, yo no soy muy amigo de hacer historia genealógica, pero todas las historias de la policía dicen que la policía en Santa Fe empieza con 2 alcaldes de la hermandad, ¿no? Con dos personas que ejercen el poder de policía en el campo, que es eso. La institución policial comienza su vida mucho después, cientos de años después. Sí, pero totalmente. ustedes identifican que han visto ese proceso constructivo en el curso. Sin embargo, yo no te noto muy contenta con el agregado de capas de hojaldre. Parece No. una dificultad. O sea, me parece bien. Aparte, yo estoy en la Secretaría de Seguridad Pública. Por eso bueno, entonces puedo decirte que veo la cantidad pero no solamente ahora que estoy ahí, sino sí. Nosotros, el personal policial que tiene, yo tengo 25 años casi de servicio y he visto cómo fue evolucionando la policía. Bien. Y sobre todo ¿cómo decirte? No el poder, sino el mismo cargo de policía, cómo fue desde el jefe de policía, su jefe de policía, fueron disminuyendo en ciertas acciones y asimismo también en la sociedad. Antes el jefe de policía estaba en todos lados y ahora hay muchos secretarios políticos o hay mucha gente de la política que está en lugares que antes había un jefe policial. Esto se da en muchos otros ámbitos. Esto se da también en el ámbito judicial y esto se da también en ciencia, en educación. Es decir, porque cuando vos decís funcionarios políticos, son funcionarios que entran y salen, ¿no? Que tienen que ver con el humor de los gobiernos de turno, ¿verdad? Funcionario político parece que fuera que entra y no se sabe hasta cuándo, entra y sale. Pero después yo te veo a vos identificada con el otro lado, es decir, el personal de carrera. Claro. El personal de carrera, que es el que va a estar, gobierne quien gobierne. Sí, el personal de carrera existe en la universidad, existe
en el Poder Judicial, existe en el Ministerio de Ciencia, existe en el Ministerio de Seguridad, existe en la policía. O sea que sería una regla fundamental también en todas las instituciones. Claro. Que se den todas. Pero volvamos al sentido de institución, ¿ves? Ahí hay algo que es instituyente, que es esta duplicidad entre los que forman parte de la planta y de la carrera que hace técnicamente al desempeño de esa institución, y entre los que entran y salen, que son los que dan la dirección de la conducción política. Eso es estructurante. Eso es permanente. Desde que tenemos las instituciones modernas, es decir, desde que tenemos las instituciones estatales modernas, fin del siglo XIX y comienzo del XX. Fin del XIX los diseños, comienzo del XX los funcionamientos que se van complejizando. Pero ahí, y después cuando se agregan a esto los derechos laborales de los trabajadores de planta, que es una cosa que el funcionario político no tiene, el funcionario político no tiene derechos laborales. En cambio, el trabajador de planta sí. Y ahí tenés una cosa en la que podés poner el ojo para ver cómo las instituciones finalmente podríamos decir que hacen cosas que ninguno en particular quiere, sino que es el resultado de la negociación entre todos. Porque digo, por una parte tienen a las conducciones políticas de las instituciones, pero por otra parte tienen lo que es una palabra odiosa, pero tómenla en un sentido liviano, lo que serían las burocracias, es decir, la gente que está siempre, la gente que hace toda su carrera en la institución. Ahí hay algo que nos permite pensar lo que dice Mary Douglas. Ahí hay algo que al final se produce y que es una negociación entre agentes institucionales de distinto tipo y que terminan por dibujar resultados o conseguir resultados que a lo mejor no son completamente queridos ni por los unos ni por los otros, que son acciones institucionales. ¿Se va entendiendo? Es decir, las instituciones no piensan, pero tampoco reflejan el pensamiento de uno solo. Las instituciones no hacen cosas, pero tampoco se hace con las instituciones lo que quiere uno solo. Entonces, ahí es donde yo los invito a que pongan el ojo y la cabeza para pensar cómo funcionan las instituciones. Es decir, no son organizaciones que se puedan modificar con el humor de uno solo, con el golpe de mando de uno solo, y no son organizaciones en las cuales el trabajo cotidiano no signifique nada, el trabajo permanente no signifique nada. Ese estar permanentemente hace cultura, hace costumbre, genera modos de percepción de la institución. Hay muchas instituciones que tienen una imagen muy buena. Por ejemplo, estoy pensando, ¿ustedes saben cuál es la institución que mejor imagen tiene en este momento en el país? ¿No se imaginan cuál es? Ni la menor idea. Arriesguen una. Nada de nada. Es la universidad pública. Y dentro de las fuerzas de seguridad, ¿cuál es la institución que cae más simpática? ¿Cuál es la institución dentro de las fuerzas de seguridad en general? Seguridad, defensa, todo, metemos todo.
¿cuál es la institución que tiene mejor imagen hoy? La Que se Policía ve. de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cómo? La Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pegaste en el palo, es la segunda esa. ¿Nacional? Sí. La metropolitana no creo. No. Y si es nacional, te queda Prefectura, Muy bien, Gendarmería. muy bien, señor. Prefectura es la primera. Y con un porcentaje muy alto. Ahora, ustedes fíjense que la percepción social poco tiene que ver con el conocimiento efectivo de cómo funciona una institución, porque ¿quién sabe cómo funciona la prefectura? Los expertos, los que están cerca, el común de la gente no tiene la menor idea de cómo funciona. En cambio, sobre instituciones que son más cercanas, como la justicia de proximidad, como la policía, como el gobierno municipal, como los distritos, la imagen es baja, la imagen positiva baja. Estos son temas de percepción. Esto es interesante porque también es donde la población pone la fantasía de la protección. En un momento toda la fantasía de la protección estaba puesta sobre la policía. Después en un momento fue gendarmería, ¿no? El sueño de que iba a venir gendarmería y iba a terminar con todos los problemas. Y se va corriendo eso, se va corriendo ese horizonte, se va depositando una esperanza o una especie de, si quieren, de hipótesis de solución de un problema concreto, como el que tenemos en Rosario y en varios lugares del país, con todos los temas de balaceras y cosas que pasan todos los días. Se va corriendo el norte, se va corriendo la vara y se va depositando la hipótesis de solución de conflicto en otro lado. Pero volviendo a qué cosa nos enseña lo que retrató Carla, ¿no? De la manera en que ella trató de pintar el escenario teórico y de unirlo con el escenario de su experiencia del curso. Lo importante es, en todas estas instituciones lo que ocurre es que finalmente las decisiones que se toman, para volver a Mary Douglas, no son decisiones tomadas por una institución que tiene cabeza, que piensa, que tiene voluntad, pero sí son decisiones que no son tomadas por un individuo, sino que esas son el resultado de una negociación entre leyes, voluntades, programas políticos, posibilidades, burocracia, etcétera, etcétera. Bueno, queridos y queridas, yo dejaría esta última parte de la clase por si tienen preguntas, si tienen dudas, si alguien más quiere opinar. Para mí lo importante es que hayan podido hacer algunas conexiones entre la historia de nuestra provincia, la historia de la fuerza en nuestra provincia y lo que ustedes experimentan, lo que ustedes sueñan, lo que ustedes, lo que trabajan todos los días. Acá hay gente que trabaja todos los días en esto. Así que si quieren hacer ustedes una devolución, si quieren hacer una crítica, una pregunta, yo los escucho con mucho gusto. Darío. Yo quería aprovechar, justo centré mi concentración en ¿Tu la nombre? charla que... Emilio. ¿Me escuchás? Teoría de la seguridad te llamas acá para mí. Emilio. Centré escuché muy bien lo que hablabas con Carla y lo que vos después dijiste respecto a que esto de los actores políticos y los actores de carrera que se daban en diversas organizaciones o instituciones. Y después vos dijiste que una persona no hace la institución, ni una forma de pensar o de ser de uno hace la institución.
que se ejerce un control entre aquellos que forman el ámbito político como los que son de carrera. Puede ser que haya entendido eso, Darío, y después va a venir mi pregunta. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo, y me gustaría ver si me puedo responder desde la historia, que si bien es cierto lo que decís, o comparto lo que decís, las otras organizaciones tienen actores u órganos que ejercen alguna clase de presión o de control. Que a las fuerzas policiales o de seguridad eso no le estaría sucediendo. Tenés colegios, tenés sindicatos que permiten que ese poder de alguna manera se nivele. Que ninguna de las dos partes tenga mayor poder que la otra. Es una pregunta con una cierta apreciación personal, ¿no? Y ahí terminó. Muy bien, yo estaba anotando porque, bueno, tu pregunta tiene mucha lógica y contiene cosas a las que no llegamos justamente con el curso. Órganos que ejercen presión o control que las fuerzas de seguridad no tendrían. Bueno, yo voy a empezar al revés. Voy a empezar por algunos espacios que sí los tienen y por ver cómo funcionan. ¿Sí? Para que tampoco pensemos en que todos serían, que la modificación sería una panacea. Pensemos en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, ¿no? El Consejo de la Magistratura es el organismo de control que interviene en el momento de selección, evaluación y de remoción de jueces, con una participación ciudadana mínima. Con una incidencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con una incidencia de los designados por el Poder Ejecutivo, con una incidencia de gente que está hace mucho tiempo en ese espacio, muy importante. El Poder Judicial también tiene, voy a volver a la palabra que utilizó al principio Gabriela, tiene empleados. Es decir, hay muchos que son empleados y están sindicalizados. Tiene un sindicato, que yo creo que acá apunta también tu pregunta. Es decir, faltan organismos de control por una parte, pero por la otra faltan espacios de sindicalización de los trabajadores, ¿no? Es decir, no hay en la fuerza de seguridad el derecho a asociarse a un sindicato. Esto es un problema que se viene trabajando desde hace tiempo, se discute desde hace tiempo. Es decir, ustedes tienen en la bibliografía, si lo quieren bajar, tienen gente que habla en sus libros sobre que está de acuerdo, que está bastante de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo con la sindicalización de la fuerza de seguridad. Las discusiones las deben conocer mejor de ustedes que nosotros, pero evidentemente este es un reclamo de largo aliento y que tiene que ver con la otra parte de tu planteo, es decir, ya no tanto el tema de los organismos de control, sino de los organismos que permitan hacer valer los derechos de los trabajadores. Entonces, te doy la derecha en esto. Es un tipo de organización institucional que, a la par de otras, tiene algunas patas menos. Esto es cierto. Lo que pasa es que en la agenda política, la discusión de estas otras dos patas entra y sale con mucha sensibilidad. Es decir, ¿por qué? Porque mientras, por ejemplo, los empleados del Poder Judicial tienen un arma muy poderosa, en el sentido que te pueden parar el funcionamiento del tribunal o del Poder Judicial en todo el país, el tema de la fuerza de seguridad es que además de parar
una cosa sensible como sería la cuestión de la vigilancia del orden público, es como las Fuerzas Armadas, una fuerza que está armada. Es decir, que además de tener armas simbólicas, tiene armas reales. Entonces, yo creo que ahí hay discusiones que son muy difíciles de destrabar, muy difíciles de destrabar porque son discusiones difíciles, pero está muy bueno que hay que plantearlas, Emilio. Hay que plantearlas y te invito a leer varios de esos libros que pusimos, porque allí están, incluso hay gente que está trabajando sobre la cuestión de la Propol, la cuestión de la sindicalización, la cuestión del derecho a huelga y todo lo demás, que son, por supuesto, derechos internacionalmente consagrados para todos los demás trabajadores, ¿no? Gracias por la respuesta, Darío. Esto que vos decís de la sindicalización, creo que lo tomo, o yo por lo menos lo conceptualizo como un órgano externo de presión o de fuerza para que se reconozcan los derechos de quienes integran una institución o a un grupo de personas. Pero también pensándolo desde órganos internos, como puede ser, por ejemplo, la figura del ombudsman o del defensor desde adentro de la organización para quienes integran la organización. Ya no desde afuera, porque implica quizás mucha discusión respecto a la figura del sindicalismo y la forma de implementarlo, pero ya pensándolo desde adentro. Vos sabés que yo sobre el ombudsman he leído algunas tesis, pero nunca en relación con la fuerza policial. Ahí es la primera vez que escucho esta relación. Me parece interesante. También he leído cosas que tienen que ver con, bueno, en los años 80 o 90 había fuerzas políticas que planteaban por ejemplo, la democratización de la elección de los comisarios de cercanías, ¿no? Que fue un movimiento, bueno, que cada tanto reaparece. Pero lo del ombudsman no lo tenía en el radar para la fuerza de seguridad. Te agradezco el dato. Lo voy a mirar. Gracias. No, por favor. En el decreto 461 del 2015, sí, que todavía no se termina de reglamentar, sino que se reglamenta la primera parte de las sanciones directas la segunda parte que habla de las sanciones graves que establece un tribunal de conducta, el decreto genera un defensor de oficio. Ah, ok. Ahí está. No sería el ombudsman, pero No. es un defensor de oficio para cuando un empleado policial tiene una causa administrativa que se requiere investigar, necesita que lo defienda. Bueno, es un defensor de oficio que tiene una estructura ya establecida por el decreto y que formaría parte del Ministerio de Seguridad, pero no de la policía. Pero sería la figura que defendería a los policías dentro de investigaciones por faltas graves. Está, pero es un defensor de oficio, porque es distinto a alguien que pueda actuar de oficio como un fiscal. No tendría la misma... También se crean figuras de fiscales internos por investigaciones, okay. Pero dentro de esa investigación, que es similar a lo que se hace en el juicio penal hoy en día en Santa Fe, con las figuras más o menos similares, pero solamente esa figura estaría para cuando hay una causa que se investiga una falta administrativa grave. De acuerdo. No como la figura del ombudsman, que podría participar en un montón de otras cuestiones. Claro. Pero me parece que por ahí pensarlo internamente sería algo interesante. La verdad que sí, ¿cómo no? Sí. Bueno, y ahí entraríamos en esto de cómo se siguen complejizando las cosas y en una mirada, como se ve, una mirada más constructivista, ¿no? Es decir, no solamente la institución tiene que responder a las necesidades de la sociedad, sino que la sociedad también tiene que ir pensando en las necesidades de la institución. Es decir, a reconocer derechos, reconocer espacios de autoevaluación, de autocontrol, de control cruzado,
Bueno, que me parece hacia ahí, hacia donde apunta lo que comentó Emilio, ¿no? Está muy bien. ¿Alguien más? Guadalupe escribió, que yo te agradecí. Estoy viendo a ver si hay alguien más con la mano levantada, pero no, esto no me permite ver a todos. Yo no sé, Darío, si la PCA no tiene una figura del ombudsman, cuando la crearon. Me recuerdo haber leído en algún momento algo en algún diario, pero no, la verdad que no lo busqué. No lo sé, te confieso así, no tengo ni que escarbar en la memoria porque no lo sé. Me parece que cuando la conformaron, condiciones de reestructuración, que le cambiaron el nombre, se formó la PCA, creo que ahí en muy poco tiempo se creó la figura del ombudsman. Ahora me voy a poner a buscar. ¿Usted qué sabe? Sí, adelante. Yo lo que te quería consultar, o más o menos algo que te quería, que veo en todo lo que hemos estado hablando, por ahí, cuando vos dijiste que la mejor vista, la institución mejor vista era la universidad pública, que estoy totalmente de acuerdo, pues estoy justamente en la UNL y es una de las mejores. Creo también que va en distinguir el tema de qué instituciones hablamos, porque como que no todas tienen, por ejemplo, hay instituciones más democráticas que otras, como por ejemplo lo que está diciendo Emilio, nosotros, la institución policial no tiene sindicato y no tiene un montón de otras cosas que tienen otras instituciones. Y lo mismo, por ejemplo, en la universidad uno también ve que tienen sus problemas internos y todo demás, pero no interfieren tanto, si los tendrá, no sé si interfiere tanto en la sociedad como los problemas de la institución policial. Exactamente, muy bien dicho. Bueno, primero no es lo que yo pienso, lo de la universidad, sino que recogí algunas encuestas que salieron en los diarios para compartir con ustedes esta cosa de percepciones. Pero claro, es absolutamente así, es decir, en la medida en que la institución intersecta con necesidades más sensibles de la sociedad, por eso yo les dije que la sociedad deposita la esperanza de la solución de sus hipótesis de conflictos en las instituciones que menos conoce. Porque en cuanto tienen más intercambio, en cuanto tienen más proximidad, la cosa romántica se pierde. Es decir, a mayor cantidad de interacción, a mayor proximidad, a mayor roce, la relación se vuelve con la institución tanto más real que deja menos lugar a esta fantasía de la solución del conflicto. Entonces, completamente de acuerdo. Además, el área en donde interviene la fuerza de seguridad, que lo nombré varias veces, es en el área del orden público. Y repito, en materia de orden público, 12 chicos emborrachándose en una esquina, rompiéndose botellas y cantando y gritando a las 4 de la mañana, es una imagen simpática para todos los que no se tienen que levantar a las 6 de la mañana a trabajar y que no pueden dormir por ese desorden. Entonces, ahí hay cuestiones de empatía, de rechazo, de decir, bueno, a mí me caen más simpáticos los pibes porque son jóvenes y qué van a hacer. Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Y a otro le puede decir, no, a mí me cae mucho más simpático y estoy de acuerdo con el señor que llamó a la policía porque quiere dormir y porque a las 4 de la mañana sencillamente no pueden estar dándose botellazo debajo de mi ventana. Entonces, lidiar con cuestiones que son odiosas, porque son antipáticas, lidiar con la mantención del orden público es antipático, requiere de una enorme construcción institucional. Entonces, donde las mediaciones impliquen que la decisión no la tomó Carla Lorena, que la decisión la tomó la institución. ¿Explico?
Esto es lo que a mí me parece que tiene que quedar como idea para ponernos a pensar cómo y con qué elementos podemos hacer mejor la institución, no tanto del voluntarismo de cada uno, que por supuesto que si cada uno de nosotros hacemos bien nuestra tarea, la universidad donde trabajamos va a estar mejor, el CONICET va a estar mejor, la policía va a estar mejor, por supuesto. Pero no se resuelve ahí. Es decir, el funcionamiento de una institución no es el resultado de la suma de los comportamientos individuales. De ninguna manera, como la sociedad no es el resultado de la suma de los comportamientos individuales. Es el resultado de buenas negociaciones para interactuar en estos casos que son los que se nos presentan todos los días, es decir, en estas arenas donde no estamos de acuerdo, donde uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra, donde si el que pasa el semáforo en rojo choca al que pasó en verde, tiene que pagar, tiene que ser castigado. Es decir, donde hay una cantidad de acuerdos a las que hemos llegado que tienen que mantenerse para que podamos seguir viviendo juntos. Sea esto a veces simpático, a veces antipático. Entonces, esto es un poco lo que yo los invitaba a pensar. Sírvanse de esta bibliografía, pero sobre todo me parece que una de las cosas que es más interesante, yo lamento mucho que esto haya sido a distancia. Hoy estuvo bueno, charlamos un montón, pero si hubiera sido presencial, creo que los intercambios hubieran funcionado más entre ustedes también. Es muy importante que entre ustedes hablen sobre estas cosas. Es muy importante que lo que han leído, lo que han escuchado, lo compartan, lo disientan, vean qué cosas entendieron y que hagan girar alrededor de estas cosas parte de la reflexión, insisto, sobre la vida institucional en donde a cada uno le toque, ¿no? Este es un caso en que nosotros adaptamos el curso para la institución, bueno, para el ISEP, que es el instituto que gentilmente nos invitó a dar este curso 2 veces, y también lo hacemos en otros espacios, ¿no? Emilio, quería agradecerte en nombre de todo el equipo y que están, veo a Celeste, no sé quién más está, gracias, Andrés, Carolina, están, si pueden hacerse ver, María Paula Polimene también está, Romina también está, bueno, están todos. Muchas gracias por participar del curso. Gracias, Emilio, a vos por ser un anfitrión dedicado. Y ahí está, ahí lo veo a Santarelli también. Y nada, encantado para nosotros. Hablo en nombre de todos y si ustedes quieren me corrigen, se habilitan y saludan también y me corrigen, pero para nosotros fue un gustazo, no uno, sino 2 gustazos hacerlo 2 veces en el año. Ojalá, repito, hubiera podido ser presencial, pero bueno, a lo mejor tenemos otra ocasión más, quién sabe. Bueno, Darío, desde el instituto, agradecerte a vos y a todo el equipo que ha estado en estas 2 ediciones del curso. Luján Correa, del Centro de Formación, que llevó adelante una tarea muy noble, que por ahí no se ve, pero está siempre atrás de la PC y atrás de los grupos de WhatsApp y bueno, y con ustedes acompañándolos. Nosotros desde el instituto, más que agradecidos por esta oportunidad, y me imagino que los alumnos de las 2 ediciones también. Lo único que me queda por decirles es que les acabo de compartir en el grupo de WhatsApp un link de la lista de reproducción de las 2 ediciones de los videos del curso de historia, que después te voy a pasar a vos, Darío, para que las tengas. Están todos los videos ahí y mañana, el sábado en realidad, a última hora va a estar de hoy subido también esa lista de reproducción. Luján, si querés decir algo. Bueno, gracias Emilio por tu acompañamiento como siempre, Darío, el equipo de docentes que tan predispuestos siempre están por generar estos espacios.
de aprendizaje, que es lo que nos quedamos y con lo que nos quedamos, que son las bases de nuestra institución policial. Y bueno, los invito a todos a que sigamos educándonos, a que sigamos compartiendo esta serie de pedagogías que nos funden y nos ayudan y nos suman, porque se trata de eso, de nuestra institución policial. Así que bueno, gracias Darío, gracias por el acompañamiento, por estar, por la paciencia, y gracias Emilio, a todos los alumnos que son los partícipes y lo más importante de esta actividad. Y bueno, y muchas gracias también a los docentes, a María Celeste, que la estoy viendo ahí, no sé si está Paula Polimene también por ahí. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, desde acá, desde el Centro de Formación, acompañamos la gestión, acompañamos los procesos de enseñanza-aprendizaje y quedamos a disposición. Muchas gracias a todos.